No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera participar. Sí. No, de una vez, doctor, de una vez. Sigue la mesa redonda, pero a mí me gustaría que participaran en la mesa redonda. Históricamente hemos abierto la parte de arriba. Yo aprendí de intra a extra y hacíamos a veces 160 y luego el mínimo 100 grados. Y el 99.9% de las decisiones eran superiores. Y se hablaba, o se habla, que causamos un astigmatismo contra la regla. Acabo de ver una diapositiva ahí. Tiene la facu y el 90 y tantos por ciento de las incisiones son oblicuas. Y ahora, en otra diapositiva, estamos haciendo incisiones ya no en la parte superior, sino a 90 grados, es el mismo temporal. Y se sigue hablando de astigmatismo contra la regla. A 90 grados no será astigmatismo contra la regla. ¿Quieres contestar? Sí. Bueno, lo que mencioné es que cuando se mueve una incisión corneal, dependiendo del tamaño de la incisión, a más te acerques al centro de la córnea, hablando vertical, el astigmatismo que tú vas a inducir es mayor. Ese es lo único que hable. Por eso, además del efecto de la gravedad y del parpadeo, que este tipo de incisiones también a 90 grados en especial se ve más afectado. Y eso también es importante porque a veces los lentes tóricos, cuando colocas un lente tórico, tú dices, ay no, pues muevo la incisión un poquito y ya no te alcanzan las T's. Ahorita ya existen los lentes de Zeiss, pero cuando no existían, pues tú tenías que mover o para poder todavía alcanzar a manejar más el astigmatismo, pues tú decías, no, pues si el calculador me dice que si le hago 90 todavía le bajo otro 0,75, ¿no? Entonces a veces tú te metías a mover las incisiones para tratar de bajar el astigmatismo. Sin embargo, también eso, en la teoría el calculador te dice una cosa, pero en la práctica suceden cosas completamente diferentes. Pero en sí lo que mencioné es que una incisión corneal, a más cerca esté del centro vertical de la córnea, como es mucho menor que el horizontal, va a inducir mayor astigmatismo. Yo quería comentarle algo porque creo entender cuál es su duda. El astigmatismo con la regla es que el eje vertical es más curvo que el eje horizontal. El eje horizontal es más relajado. Efectivamente, lo que causa una incisión corneal, se haga donde se haga, es un aplanamiento. Efectivamente, si se hace en la zona superior, se va a aplanar un poco y a lo mejor compensaría ese astigmatismo con la regla que puede tener el paciente. Ahora, si son incisiones ya menores de 2 milímetros, la realidad es que no tiene ninguna trascendencia en ese comportamiento que tiene la córnea.
Pero yo hablaba ahí de la herida en córnea clara, todavía no estaba hablando del femtosegundo, solamente era la diferencia entre una herida escleral en donde hay que abrir la conjuntiva, hacer peritomía, a la evolución de entre a la herida corneal. Y ofrecerle a un paciente que va a salir viendo y con un ojo muy bonito. Creo que este tratamiento, ahí está el retroceso. El paciente va a salir, yo lo fui fachado por hemorragia a 2 de 10 y a todos con un ojo muy bonito. Sí, la realidad es que sí da un poco de hemorragia subconjuntival, eso es por la succión que hace el aparato. A nosotros lo que hacemos es poner un poco de brimonidina previo, para hacer un poco de vasoconstricción, y si vio la cirugía que yo presenté, está rojo el ojo, pero no está con hemorragia subconjuntival. Eso también depende mucho, ¿no? Uno a veces en la cirugía, con el simple hecho de detenerse un poco con la punto 12, con que toques tantito, se rompe el vaso y sangra, ¿no? También es parte de que, bueno, operamos pacientes mayores, ¿no?, que tienen más debilidad en los vasos sanguíneos, pero sí es un hecho, pero no todos los pacientes les pasa, ¿no? Las interfaces han mejorado. La interfase anterior que usaba el Lensex no contaba con el lente de contacto, era más grande, entonces generaba más enrojecimiento en la conjuntiva. Esta nueva que tiene lente de contacto, que es un poco más pequeña, sí la genera, y sí es un hecho, ¿no? Muchos pacientes también dicen que se han operado incluso un ojo sin el Lensex y el otro con el Lensex, les llama la atención, ¿no? Pero bueno, yo creo que también si uno habla con el paciente, ¿no?, eso es algo que pasa, que no tiene nada que ver con la cirugía, que es por otro factor. A veces los pacientes pues están tranquilos con eso. Sí, perdón, antes de que haga su pregunta, yo quiero decirle que tiene toda la razón. Sí, son unas hemorragias en algunos pacientes tremendas. Sin embargo, la hemorragia se justifica si el resultado visual y los riesgos quirúrgicos disminuyen. Y es lo que pasa en la cirugía de LASIK. La cirugía de LASIK ponemos un anillo de succión y muchas veces ese paciente sale con una hemorragia subconjuntival enorme, se puede dar el caso. Sin embargo, el resultado refractivo justifica 100% para el paciente y para el cirujano el haber causado esa hemorragia. Como le decía yo, la evolución que se ha dado del femtosegundo ha sido enorme. Cambiaron las interfaces porque si las vio feas esas hemorragias, las primeras eran horribles, ¿no? Y otra cosa que influye también es la curva de aprendizaje. Yo le puedo decir que cuando empezamos a hacer femto era mucho más traumático el acoplamiento y a veces nos quedaba chueco y suéltalo y lo volvemos a poner y pues pobre paciente, porque algo que es tecnológicamente muy sofisticado acaba siendo algo más traumático. También hay una cosa que yo no lo creía cuando empecé a hacer el láser de femtosegundo, pero que ahora se lo creo al cirujano que me dijo: la palabra láser es como magia en los pacientes. Les dices que lo vas a operar con láser y no importa la hemorragia subconjuntival, no. El láser es una palabra clave para que el paciente tenga una tolerancia a eso. Finalmente, yo pienso que las interfaces tendrán que ir cambiando para disminuir este efecto adverso que es la hemorragia subconjuntival y que es un hecho. Y sí, el poner una gota de brimonidina antes de hacer el acoplamiento es maravilloso, disminuye en mucho el ojo rojo del paciente. Evidentemente la incisión corneal es más difícil, o no se recomienda inclusive en algunos, que la incisión escleral. Entonces yo no sé cuál sea su experiencia en ese sentido, y si en estos mismos pacientes se puede hacer un femtosegundo. Fíjese que tenemos mucha experiencia en esto y justo en los casos clínicos que vienen después del receso vamos a presentar
algo de indicaciones y en qué tipo de incisión está hecho, pero de entrada le puedo contestar que la incisión escleral es la indicación en pacientes que han estado con incisiones corneales. Es una incisión más estable, siempre se debe de buscar uno alejarse de esas incisiones corneales. Y actualmente el láser de femtosegundo, una de las contraindicaciones es que tenga cirugía radiada. Es una contraindicación relativa porque ya en muchos lugares lo están haciendo, pero lo mismo de siempre, la casa comercial hace sus estudios de seguridad de eficacia bajo ciertos rangos de seguridad, y ya si uno quiere aventarse a hacer al paciente con radiada, pues es problema de uno, pero lo que indica la gente que más experiencia tiene con esto es que el láser, la aplicación del láser puede sufrir desviaciones al pasar por esas zonas de incisiones que hagan que nuestra planeación no quede en forma adecuada. Pero ya hay gente haciéndolo, ya en los congresos hay gente que dice cirugía de queratotomía radiada con láser de femtosegundo. Y algo también bien importante es en todo paciente que fue operado de cirugía refractiva, ya sea queratotomía radiada, obviamente se toma en cuenta el tipo de cortes que se le hicieron y el número de cortes que se le hicieron, y también los pacientes que ya nos están llegando los primeros operados de LASIK con catarata, pues lo ideal es lo menos que puedas alterar o acercarte al anillo óptico, que yo mencionaba es lo mejor, porque si de por sí ya va a ser difícil el cálculo de lente, el tipo de aberraciones que ese paciente per se, ya sea LASIK o hipermetrópico, LASIK miópico o hipermetrópico, el tratamiento que se le haya dado en la córnea, ya eso implica muchas más cosas como para que tú todavía le agregues con una incisión corneal donde la hagas más todavía aberraciones al sistema óptico. Pues lo ideal, como ya decía la doctora, siempre se recomienda una incisión escleral, y lo que implica una incisión escleral, es decir, más dificultad para la técnica. Gracias. Uh-huh. ¿Ibáñez? Ah. Sí, sí, sí. Eso podría, ¿cómo ustedes lo manejan para calcular esos ajustes? Y segundo, hacer un poco de mayor énfasis en cuanto a la posición efectiva del lente, que son tales cosas que podrían complementar la práctica del lente, porque eso es una de las cosas que se está dando mayor énfasis en la actualidad. Claro, ¿quieren contestar? Bueno, le contesto algo al doctor y luego le contestan. En cuanto a las disfotopsias negativas, a mí en lo personal no me ha tocado un paciente en el que tenga que hacer algo extra porque esté obsesionado con la disfotopsia. Si las ven, acaban acostumbrándose a verlas. Es como los halos y el glare del LASIK en las noches, o sea, nunca se quita, pero el paciente va teniendo una tolerancia a tenerlo. Sin embargo, el año pasado en la reunión de ASCAR se recomendaron algunas maniobras que se podían hacer, y una de esas es explantar ese lente de bordes cuadrados y poner un lente de bordes redondos.
Esa sería una. A mí se me hace muy agresivo ya quitar un lente y poner otro, pero tampoco me ha tocado un paciente que esté tan aprensivo que tenga que hacer algo. No sé si ustedes tienen alguna experiencia o recomendarían alguna otra cosa. Yo pienso que los pacientes acaban acostumbrándose, y hay alguien en el hospital oftalmólogo que acabó acostumbrándose. Sí, yo lo que creo, bueno, en cuanto a las disfotopsias por el borde de los lentes, los pacientes realmente se acostumbran. Es lo primero que notan. Yo creo que cuando alguien tiene una catarata y ya no percibe mucha luz, lo primero que hace es estar viendo qué es lo nuevo y qué tantas cosas pueden encontrar. Y por eso es que refieren mucho a la disfotopsia negativa. Pero en cuanto a, por ejemplo, lo que producen los lentes multifocales, yo creo que ahí también depende de la personalidad de los pacientes, eso es muy importante, ¿no? Saber a qué paciente se le puede poner un multifocal y a qué paciente no, para también evitar ese tipo de problemas. En cuanto a lo que les mencionó el doctor Marco Cantero, es totalmente cierto. Bueno, dicho sea de paso, aprovecho para decirles que Marco fue alumno de segmento anterior en el Hospital de la Luz. Fue mi residente, después tuvo que pagar no sé cuántos años en la milicia por haberse ido esos años. Fue alumno, pero era más viejo. Yo le digo que reprobó y pues entró después. No, hace muchos años en la milicia. Y sí, él ha hecho muchos estudios. De hecho, cuando adquirimos la máquina, inclusive fue al Hospital de la Luz a ayudarnos a empezar a hacer las cirugías. Y sí he visto que coincide con nosotros en que esa exactitud que dice el láser de femtosegundo de tener tanto en los diámetros de las rexis como en las incisiones, no es lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, en el diámetro de la rexis hay una justificación y puede ser que la proyección de la luz que se está haciendo al pasar por la córnea tenga una distorsión en el tamaño, que es lo que pasa también cuando manualmente tratamos de poner un circulito encima de la córnea y hacer la rexis de ese tamaño. La proyección es diferente, de un diámetro diferente. En cuanto a las incisiones, pues yo pienso que es una variación en la exactitud de la máquina, o bien que nuestros cuchillos, a lo mejor cuando entramos y salimos, realmente ampliamos un poquito más la herida y la dejamos más holgada de lo que es. El GLER y los halos. No, yo no he tenido que explantar ningún lente. Los pacientes acaban por... He explantado lentes multifocales de algunos compañeros que me han pedido que les quite el lente a sus pacientes y se los ponga, pero siempre han sido pacientes muy aprensivos, mal seleccionados para el implante de lente intraocular y que finalmente no se acostumbran a ver las rueditas ni los halitos que da el lente multifocal, y sí lo he tenido que explantar. Y en cuanto a lo que preguntaba de la exactitud del láser de femtosegundo, yo creo que a pesar de que el mecanismo de acción es la fotodisrupción y como ya lo explicaba, tiene menos daño al tejido que está vecino a donde se está colocando el láser, finalmente debe tener algún efecto, ¿no? Y hacer que los tejidos reaccionen de manera diferente y que a lo mejor la capsulotomía incluso sea más pequeña de lo que está programada. Pero eso también hay muchos artículos en donde se ve cómo va el borde de una capsulorhexis manual y cómo es el borde de una capsulotomía ya hecha con el láser de femtosegundo. Y el tejido y el corte es completamente diferente, quedan los bordes aserrados, ¿no? Muy irregulares, y se está haciendo con un femtosegundo. Uno pensaría que debería estar más regular que en una capsulorhexis manual y no es así. Claro, entonces ese borde aserrado finalmente son mini vectores, si lo queremos ver así, ¿no? Y entonces tal vez tenga más predisposición, como dice el doctor, a que se corra más fácilmente, ¿no? A que el tamaño no sea exactamente los 5 milímetros que estamos poniendo en el programa, ¿no? La herida lo mismo, ¿no? Digo, la córnea, ok, el láser pasa sobre la córnea, hace las burbujas de cavitación, explotan, se unen, pero finalmente, aunque son microscópico lo que va sucediendo ahí, debe tener alguna repercusión sobre el tejido vecino, ¿no? Y que hace que la exactitud no sea al 100%, pero sí muy cercana, ¿no? Perdone, entonces, perdón, lo que se hace es ajustar ligeramente, como decía, de la incisión. Si queremos entrar por una incisión de 2.2, pues entonces hacemos 2.3, 2.4. Si queremos una rexis de 5, pues le ponemos 5.3, 5.4 para entonces
acercarnos lo más posible a lo que estamos buscando. Perdón, faltó responder la pregunta de los desprendimientos de membrana de DSMET. También parece que nos están adivinando lo que vamos a dar. También se va a dar un caso específicamente de eso, pero solo contestando un poco la pregunta, por supuesto que hay más incidencia de desprendimientos de membrana de DSMET cuando el desprendimiento es localizado. Bueno, ya la facomulsificación está comprobado que hay desprendimientos de la membrana de DSMET muy frecuentes cerca a la incisión. Sin embargo, nunca es tan aparatoso para dar un tratamiento o para que el cirujano lo note. Con el láser de femtosegundo igualmente, y yo les diría que es el mismo manejo. Cuando el desprendimiento es pequeño y localizado, pues el tratamiento, el gol estándar sigue siendo lo que nos enseñaron nuestros profesores hace años: al final de la cirugía poner una burbuja de aire que pueda hacer que esa membrana se acople y se vuelva a pegar. Sin embargo, casos extremos se los vamos a presentar en un momento. Y perdón, mediante OCT ya también está demostrado que la DSMET sí sufre un daño directo con el femtosegundo. Perdón, la pregunta era si se ha visto mejoría en la posición efectiva del lente con el láser de femtosegundo. ¿Sí era? Teóricamente sí. En mi apreciación, finalmente la posición efectiva del lente va a sufrir un cambio conforme hay una fibrosis de la cápsula. Y algún paciente que se haya hecho con femtosegundo y tenga un proceso de fibrosis importante, se puede desplazar el lente. También tiene que ver mucho con el tipo de implante de lente intraocular. Mientras los lentes de la plataforma Acrisoft tienen unas asas muy suavecitas que pueden llevarse esa contracción de la cápsula, hay lentes que tienen una gran tensión en las asas, y entonces cuando que sea contundente y demuestre una mejor posición del lente con el láser de femtosegundo. No sé si ahora que ya lo estamos usando mucho, a la larga se vaya a poder demostrar, pero con argumentos válidos, ¿no? No solo una apreciación de cómo se está comportando el lente. Una pregunta para el doctor, antes que nada, felicidades por la presentación. Gracias. Si ahorita, por ejemplo, en estos momentos, quiero que cada uno de ustedes me contestara, puede que someterse a cirugía catarata por equinófilo. Ahorita, ¿qué lente elegirían ustedes para ponerse? Por favor. No, son ustedes, se van a operar ahorita. Y no, la cirugía va a ser excelente. ¿Qué lente escogen cada uno de ustedes? Monofocal de entrada y uno con una esfericidad neutra. IQ, soy posoperada de refractiva, entonces miópico. Yo escogería un tórico monofocal. O sea, no, yo estaría o un IQ tórico o un lente de size tórico, cualquiera de los dos. Pues yo también soy posoperada de LASIK. Yo soy del grupo de los glare y halos en la noche, y yo también escogería un lente monofocal, ya no me quedaría un multifocal, y también con una aberración esférica negativa. Sin embargo, les voy a decir una cosa, muchas veces me han preguntado eso: el día que yo tenga catarata, yo iré con el médico que considere y le tenga confianza y le diré: hazme lo que tú consideres que es lo mejor para mí. Yo creo que uno no le debe de marcar la pauta a quien está poniendo sus ojos en sus manos. Hazme lo que tú pienses que es mejor, opérame con la tecnología que tú quieras, la máquina que quieras, el lente que tú quieras y bajo las condiciones que tú quieras. ¿El qué? El color amarillo. Sí, sería un monofocal de aberración esférica negativa. Muchas gracias.
Fíjese que estamos iniciando con estos lentes trifocales. Yo estoy admirada de los resultados del lente trifocal. En primer lugar, en cuanto a que los pacientes se quejan mucho menos de fenómenos ópticos indeseables. No me caí en la cuenta porque tiene mucho mayor número de anillos el lente de Zeiss. Tampoco me checaba mucho el que era un lente de plato y yo pensaba que iba a ser medio inestable, pero creo que el acrílico hidrofóbico que tiene la superficie como fácil lo hace un lente muy estable. Ahora, estamos viendo los resultados a muy corto plazo de los lentes trifocales. Llevamos implantándolos yo creo que unos 8 meses. En esos 8 meses no hemos tenido ni complicaciones ni quejas de los pacientes. Ninguno de los pacientes se ha quejado de halos, de nada. Entonces el resultado a corto plazo es poquito. Lo es que han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Los lentes de Alcon se ponen hace 20 años y han tenido una excelente estabilidad a largo plazo y es lo que tendremos que evaluar con los lentes de Zeiss. Pero de entrada, los resultados del trifocal se me hacen superiores a los del bifocal, totalmente superiores. Y también todos los estudios que se le han realizado a los lentes Restore en todos los modelos que ha habido son mucho mayores. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, el lente Restore es un lente total y absolutamente pupilo dependiente y es un lente que depende de las condiciones de iluminación en las cuales el paciente se encuentre. La principal queja de los pacientes es que al manejar, cuando les toca la luz de frente, sienten ahí es donde aumentan más el glare, los halos y demás, y tiene mucho que ver porque si tú pasas más de 5 minutos, ya está demostrado en condiciones de baja iluminación, dicen, bueno, la cifra que dan son 65 candelas, si tú pasas más de 5 minutos, tu pupila empieza francamente a dilatarse. Entonces, por las apodizaciones que tiene cada escalón de estos lentes, pues cuando de repente viene el carro, se te cierra la pupila, la luz se ve tan alterado que la luz que llega a la retina es completamente inusual para lo que el ojo está viniendo manejando. Entonces, en realidad, o sea, ese sería el punto a favor de los lentes de Zeiss, que los lentes de Zeiss no manejan ese principio óptico, pero sin duda todos este tipo de lentes son lentes pupilo dependientes y que dependen de la iluminación en la cual el paciente se encuentre. Y pues esto es algo que se le tiene que decir a estos pacientes, ¿no? Si les gusta manejar a las 2 de la mañana en una carretera en donde no hay luz, evidentemente por más que le digas, el diseño del lente no permite que en condiciones de baja iluminación y teniendo un diafragma como la pupila que tiende a dilatarse en condiciones de baja iluminación, ninguno con este principio óptico va a funcionar bien.